Biblias, allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos. Padre, gracias, te damos. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tengo de compartir tu palabra. Padre, siempre entendemos que somos indignos y estamos incapacitados de poder hacerlo, pero tu gracia nos alcanza cada día. Y hoy rogamos la obra de tu Espíritu Santo para poder ayudarme, Señor, para comunicar esta tu palabra y el alimento para tus hijos, Señor, aquellos que tú has comprado a precio de sangre. Padre, rogamos que la obra del Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y seamos movidos en obediencia a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento si usted lo desea, mis queridos hermanos. Ustedes saben que hemos empezado hace algunos meses estudiando esta carta y hoy ya casi estamos en la recta final. Estamos llegando casi al final y pensamos que iba a ser un poco más larga, pero no es así. Ya estamos terminando esta carta y comenzamos el capítulo 5 en el día de hoy. Y recordarles a aquellos que nos visitan, que estamos en el contexto, venimos del contexto de que Pedro muestra a su audiencia el ejemplo perfecto de sufrimiento y de poder aferrarnos a él, de poder seguir sus pisadas, y pudiéramos pensar que Pedro va a seguir hablando de esto en el capítulo 5, y sin embargo su enfoque principal es para aquellos líderes, que de igual manera que ellos también estaban sufriendo. No es que ellos estaban en un lugar privilegiado, sino que también aquellos que tenían la responsabilidad dada por Dios estaban padeciendo de la misma manera. Pero como si eso fuera poco, tienen una gran tarea en medio de esta situación. Y me gustaría empezar inmediatamente con nuestros textos, así no poder extendernos, y rogarles, hermanos, ahí que si usted lo anota o pueda tener en su mente, que vamos a ver 3 aspectos, o por lo menos 3 puntos en nuestro texto. Lo primero que vamos a ver en nuestro texto es el mandato que hace el apóstol Pedro, que es apacentar a la grey. Ese es el mandato, es un mandamiento. Lo segundo que vamos a notar o vamos a ver con ustedes es la forma de cómo aplicar ese mandamiento, cómo esto es la forma. Y lo tercero es lo que muestra el apóstol Pedro, es la recompensa de esta labor, la recompensa. Y me gustaría leer con ustedes ahí y empezar nuestro primer punto de apacentar a la grey. Dice así nuestro versículo 1: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, nos dice el apóstol Pedro. Y lo que nosotros vamos a ver es antes de mandar, antes de dar el mandamiento, el gran mandamiento a aquellos que están liderando la iglesia allí en Éfeso, él se va a presentar de esta manera, de una forma extraordinaria, hermano. Usted va a notar allí cómo él se presenta para con su audiencia. Se acerca con un ánimo. Este es el ruego del apóstol Pedro, con ánimo para con ellos, con ánimo para aquellos que tienen esta responsabilidad de liderar a la iglesia. Y esto es algo digno de destacar del apóstol Pedro. Él podría haber desplegado toda su autoridad. Él era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era alguien enviado, alguien que vio al Señor
podría haber, como nosotros llamamos, podría haber chapeado, ¿no? Él era el apóstol Pedro y podría haberle dicho a cada uno de estos líderes, como apóstol de Jesucristo, yo les mando a que hagan esto, con una exhortación dura, fuerte. Deben hacer esto. Esto es lo que deben cumplir. Podríamos pensar que el apóstol Pedro podría haber hecho esto, pero sin embargo él no lo hizo de esta manera. No se acercó así. Podría haberlo hecho legítimamente porque él era el apóstol Pedro, pero no lo hizo. Y en esto, hermanos, notamos nosotros un carácter humilde del apóstol Pedro, un carácter maduro de un hombre de Dios. Podemos ver el corazón pastoral de Pedro, que entiende la situación de los hermanos, que entiende la situación de persecución que estaban atravesando, de dolor, de sufrimiento. Y comprende la gran responsabilidad y el gran peso que es guiar a la iglesia de Dios, la cual ha sido comprada a precio de sangre. ¿Entiende esto? ¿Cómo no va a comprender el apóstol Pedro si también él ha recibido este mensaje? Si él ha recibido esta exhortación, este ánimo de apacentar a la iglesia de parte de su maestro. Recordará allí en Juan, cuando el Señor Jesucristo se presenta delante de Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que le dice? Apacienta mis ovejas. Y lo hace una y otra vez el Señor para con el apóstol Pedro. Y claro que él entiende esta responsabilidad. Claro que entiende este peso de guiar a la iglesia del Señor. Por eso él se presenta con un ánimo y rogándole, no imponiendo. Por eso él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y él se dirige, hermanos, a aquellos que son designados, como decía recién, por Dios, a los líderes de la iglesia. A ellos es esta exhortación. Él se dirige a ellos, precisamente, particularmente. Él está enviando esta exhortación a un equipo de pastores que estaba allí en Asia Menor. No a un único hombre, podemos notar en el texto. No a una sola persona que tenía esta responsabilidad, sino a varios pastores. Aquellos que tenían el cargo del rebaño, a los ancianos, en plural, a los ancianos le está dirigiendo. Y pudiéramos pensar en estos términos, ¿no? En anciano, cómo la Biblia lo describe. Y lo hace por lo menos en tres aspectos, por lo menos describe tres formas de cómo dirigirse a ellos, a aquellos que están liderando. Lo vemos acá en Pedro, ancianos, vemos en otra ocasión en Tito, en Timoteo, en el libro de los Hechos y demás, vemos pastores y también otro título es obispo, otro término para referirse a estos hombres. Y cuando la Biblia habla, hermano, de estos tres términos, siempre lo hace con sinónimos, es un sinónimo de un solo oficio, del pastor. Usted cuando lee, cuando dice anciano, cuando dice obispo, o sea, pastor, están hablando de la misma persona, del mismo oficio. Y es a ellos a quien el apóstol Pedro se dirige. Dice el apóstol Pedro, y esto también, hermano, es algo digno también de destacar y mencionarlo, la humildad que tiene el apóstol Pedro. Como decía recién, este es un corazón pastoral del apóstol Pedro, es humilde. Él se presenta ahí en el versículo, puede seguirme con la lectura. Dice él, yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo anciano. La humildad del apóstol Pedro. Él era un apóstol, pero se presenta como un pastor más. No como el Papa, como dice la Iglesia Católica. Anciano. No soy más que ustedes. Yo también soy un anciano, soy un pastor, de la misma manera que ustedes. A Pedro no le importa ser llamado pastor o bajarse, como dirían hoy. Muchos se avergüenzan hoy en día, hoy prendemos así el YouTube y vemos que se avergüenzan de ser llamado pastor y hoy han inventado un nombre más. Hoy
Los líderes prefieren ser llamados apóstol. Pero cuando vemos al apóstol del Señor, al verdadero, él no hace alarde de su llamado, sino que él se identifica igual que los otros ancianos. Yo soy un anciano igual que ustedes, le dice, igual que los demás. Pero también él se presenta como un testigo de los padecimientos de Cristo y participante, dice nuestro texto, de la gloria que será revelada. Él nos está mostrando en este texto que Él es alguien cercano con el Señor. No solamente que lo vio, sino que estuvo con el Señor. Vio cuando Él dio su vida por viles pecadores, traicioneros. Él estuvo con el Señor, Él caminó con el Señor. Él vio al Señor cuando fue clavado en esa cruz inocentemente. Él estuvo con el Señor, vio su sufrimiento inmerecido que Él sufrió allí en la cruz del Calvario. Pero también lo que dice, o en otro aspecto podríamos ver lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que Pedro también testifica en esta idea de hablar del Señor, de hablar de lo que Él ha hecho, de su sufrimiento, con su vida, con su voz. Todo testificaba acerca de quién era su maestro. No solamente él era un testigo ocular, sino que él era el que predicaba y enseñaba lo que vivió al lado de su maestro. Testificaba cuando el inocente fue clavado en la cruz del Calvario. Aquel que no merecía poder estar ahí, pero sin embargo él testificaba de esto. Yo soy un testigo de esto. Testificaba de los padecimientos de Cristo. Una y otra vez. Él era testigo del Evangelio. Tanto lo vio como lo predicó. Y así Él se presenta. Y por último dice que es participante de la gloria que será revelada. Participante de la gloria revelada. En otras palabras, viene también un día glorioso. Podríamos pensar en la mente del apóstol Pedro. El gran día. Lleno de gozo, lleno de adoración, de alegría, de un día eterno de paz con el Señor. El día de la manifestación del Señor, viniéndonos a buscar, reuniéndonos con Él para siempre, el Salvador de nuestras almas. Y Pedro sabe de esta esperanza, sabe que es algo cierto, que es algo real. Que todos aquellos que esperan en Él van a disfrutar. Por eso Él lo comparte, por eso Él se presenta de esa manera. Y entiende que no es debido al desempeño del apóstol Pedro. No es en el sentido de todo lo que Él está haciendo por la gracia de Dios, sino que entiende que esto es por los padecimientos de Cristo. Que este privilegio de poder estar con el Señor por toda la eternidad es porque Cristo murió en la cruz del Calvario para ser parte con Él. No es por lo que Él pudiera haber hecho. Y Él sabe que el Señor ha de cumplir su promesa. Él vio a ese siervo sufriente, fue testigo de Él, pero también ha visto a este siervo, el enviado de Dios que se ha levantado de entre los muertos. Él ha sido testigo. Y esa es su esperanza y es su ánimo también al presentarse de esta manera para con aquellos pastores. Él así se presenta como un hombre humilde, no creyéndose más que lo demás, con esperanza y con un corazón pastoral. Y es así como Él se presenta para darle en el versículo 2 el mandamiento. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, versículo 2, cuidando de ella. Como decía recién, hermano, este es un mandamiento para los líderes, para aquellos que tienen esta responsabilidad. Y esto es en medio del sufrimiento. ¿Recuerdan el contexto que estaba atravesando la iglesia? En medio del sufrimiento, estos ancianos, estos pastores estaban llamados a apacentar a las ovejas. Igual
doble responsabilidad, doble tarea. Y pensamos, por un minuto, hermano, a veces nosotros vemos la tarea pastoral en nuestra inexperiencia. La vemos con nuestros, como vamos a seguir como la Biblia nos habla, con nuestros ojos de ovejas. Y muchas veces nos equivocamos al considerar esto. Pensamos que es algo simple, pero sin embargo es dura y es ardua. A veces tenemos una idea muy vaga de lo que es el ministerio pastoral. Tengo el privilegio, y muchos de nosotros tenemos el privilegio de poder servir al lado de nuestros pastores. Y sin lugar a duda, hermano, la tarea pastoral es ardua. La tarea pastoral implica fuerzas, involucra tu tiempo, tu dedicación por las ovejas. Y si pudiéramos resumir, la tarea pastoral involucra toda tu vida. No es una parte, no es un tiempo. No son 2 horas del día domingo o 2 horas al día. Es toda tu vida. Hermano, si te estás preparando y si tienes el deseo de servir al Señor, si anhelas el poder guiar a la iglesia y poder llevar este peso, considera lo que Pedro está diciendo. Considera, medita en tu deseo si es genuino. Piensa, reflexiona en esto. Porque a veces nos imaginamos que la iglesia es como esa imagen que nos aparece en el Discovery Channel. Esos pastos verdes, ese sol, ese arroyo con aguas tranquilas, ovejitas y pastores ahí viendo cómo comen y cómo están reunidas sin problema alguno. Qué lindo, eso es ideal, ¿no? De aquellos que miramos Discovery Channel nos imaginamos quizás así una iglesia. Pero no es así en la práctica. Y lo sabemos. Lo sabemos, como ovejas somos rebeldes. Muchas veces somos divisivas, murmuradoras. Muchas veces no nos sometemos, somos insumisas. Eso es el ideal quizás en nuestra mente cuando vemos la carga y el privilegio de servir a la iglesia, el ministerio pastoral. Y no querrás estar, hermano, en un lugar donde Dios no te ha llamado. Por eso considera si verdaderamente estás llamado, si tienes el deseo de poder llevar esto adelante. Pero bueno, el apóstol Pedro de todas maneras nos muestra que esto es un imperativo, no es algo opcional, que los que dicen estar llamados al servicio deben cumplir este mandamiento. Apacentar a la grey de Dios, alimentar a la grey de Dios, alimentar al pueblo de Dios con su palabra. Esa es la tarea principal. Luego del mandamiento vamos a nuestra segunda consideración, la forma de cómo hacer esto. Sigue diciendo nuestro texto: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, versículo 2, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, y la forma es cuidando de ella. Eso es lo primero que vamos a ver. Luego que Él nos dice lo que deben realizar aquellos que están a cargo, dice nuevamente que ellos deben cuidar. Esta es la forma. Esta es la forma práctica de recibir el mandamiento de Dios, cuidando de ella. Y la idea de esta palabra cuidar es vigilando. Esa es la idea. No solo debe proveer para el cuidado y el sustento espiritual de las personas. La palabra de Dios, claro, eso es lo que necesitamos, sino que también debe realizar una supervisión amorosa. Esa es la tarea pastoral, hermano. Un aspecto que muchas veces nosotros no vemos y no consideramos. Pensamos que solamente es reunirnos en este lugar, poner algunas sillas, coordinar algunas canciones y traer un mensaje. Pero esta es una de las partes más importantes también del pastorado. Tener una supervisión amorosa y cuidadosa. Esta es la tarea que Dios le ha delegado a cada uno de ellos. Tienen la responsabilidad de estar en un constante cuidado para con las ovejas.
Y esto como ovejas no nos gusta mucho este aspecto del supervisar. Quizás tenemos como práctica no congregar, siendo miembro de este lugar. Quizás no estamos caminando de una manera correcta que agrade a Dios y quizás vinimos en este lugar y tratamos de esquivar de esta responsabilidad de nuestros líderes. Que cuando se nos acercan quizás para preguntarnos qué es lo que te está pasando, hermano, que no estás congregando, que no te estás comprometiendo como parte de esta iglesia. Y quizás esta tarea de supervisar, de cuidar, ya no nos gusta. Sí, nos gustan que nos den el alimento, la palabra de Dios. Nos encanta saber que tenemos líderes en este lugar que están orando por nosotros. Pero quizás esta tarea de supervisar, de vigilar, ya no nos gusta tanto cuando andamos desordenadamente. Pero esa es la tarea que el apóstol Pedro está describiendo. Y esta es la responsabilidad también primaria de velar y vigilar el rebaño de Dios. Y como ovejas, y le hablo como ovejas, porque tenemos que tener un corazón pastoreable, hermano. Un corazón que se deje pastorear, que se deje guiar por los pastores y por la palabra de Dios. Cuando se nos acercan y estamos quizás no caminando de una manera correcta, no interpretemos que vienen con una mala intención en este aspecto de vigilarnos, de cuidarnos. Recordemos que tenemos nosotros una responsabilidad como ovejas para con ellos. Y Hebreos 17 nos dice que debemos obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque porque ellos velan, porque ellos vigilan por nuestras almas como aquellos que tienen que dar cuenta delante de Dios. Nuestra segunda forma que nos deja ver el apóstol Pedro, la manera de apacentar a la grey es no por fuerza, sino voluntariamente, dice. Y no hay nada más triste, hermano, que ver a hombres hacer algo día a día que no les gusta hacer, que lo hacen por fuerza, que lo hacen de una mala manera, como una carga que no quieren llevar. Eso es lo más triste, ver a un hombre haciendo algo una y otra vez, frustrado de algo que no quiere hacer. Algo contrario de lo que dice el apóstol Pedro, de la forma que se debe apacentar a la iglesia. La forma en la que se debe apacentar es esta: amando primeramente a Dios, amando a Cristo y también a las ovejas. No hay otra forma, no hay otro método de poder llevar esta gran labor. Primeramente amando a Dios, luego el reflejo de amar a Dios es amar a las ovejas, es amar a la iglesia. En otras palabras, Pedro nos dice, el ministerio debe ser llevado a cabo voluntariamente. Voluntariamente. Esto es con ánimo pronto, con deseo, hermano, con un deseo de llevar a cabo la tarea que Dios le ha encomendado con gozo. De manera que no importe la circunstancia en la que Dios permita que pueda estar pasando, sino que el corazón de cada uno de aquellos que han recibido este mensaje de pastorear a la iglesia deben estar conmovidos por las ovejas de Cristo. Deben estar conmovidos, deben estar apasionados por ver cómo la palabra de Dios obra en matrimonios destruidos, en familias destruidas. Deben estar maravillados de lo que Dios hace por medio de la predicación de su palabra. Eso es lo que debe motivar. Y no hacerlo por una forma o de manera forzosa, sino voluntaria. Hermano, la obra ministerial se puede transformar en una carga insoportable si no se hace voluntariamente. Es lo que dice el apóstol Pedro, en otras palabras. Si no se descansa en la palabra de Dios, si no se descansa en el cuidado y la protección que Dios tiene para con su iglesia, eso sería una carga difícil de soportar por ningún hombre. Y ahora
Nosotros como ovejas, ¿qué es lo que estamos haciendo para que esto no ocurra? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para que esto no sea de esta manera? Para que no sea una carga el poder liderar, el poder apacentar a la iglesia. Porque la Biblia nos da mandatos claros a nosotros con respecto a esto. No es algo que estoy inventando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de poder aportar en el ministerio pastoral? La iglesia debe cuidar de sus pastores. La iglesia debe cuidar de sus ancianos. ¿Para qué? Como nos recuerda Hebreos 13:17. Para que ellos puedan ejercer su ministerio con alegría, no quejándose. Por eso, para que ellos puedan ejercer su ministerio con alegría, no quejándose. ¿Para qué? Para que eso sea un provecho para el rebaño. Hebreos 13:17. Esa es nuestra responsabilidad. No quejándose. Hacerlo con alegría. Pero eso es parte nuestra, hermano. De obedecer, de someternos a aquellos que Dios ha levantado en medio de nosotros. La tercera forma que nos muestra el apóstol Pedro es no por ganancia deshonesta, le dice, sino con ánimo pronto. Y hoy podríamos, hermano, pensando en esto, podríamos agarrar una hoja y hacer una gran lista de lobos que andan sueltos por ahí, que omitieron esta parte del llamado pastoral, que han hecho mercadería de las ovejas. Podríamos hacer una lista. Que han visto el ministerio como el fin de hacerse ricos, para armar sus propias empresas, como tristemente usted, hermano, lo debe saber. Usted es testigo de esto. Personas timadas, personas que le han sacado absolutamente todo. El famoso evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, que solamente aquellos que están adelante son los que prosperan. Se han omitido el llamado de servir al Señor no por ganancias deshonestas, no por la remuneración. Como dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero hay un juicio, nos dice el apóstol Pedro, sobre aquellos que no ejercen su ministerio de la forma que Dios dice. Hay un juicio. Dios traerá condenación. Vamos a ver que Dios va a condenar a todos aquellos que están timando a las ovejas de Dios. Pero los ancianos, aquellos que verdaderamente aman al Señor, obviamente lo que impulsa a apacentar el rebaño no es el dinero. Lo que impulsa a cada uno de ellos no es el poder estar bien económicamente, porque no ponen su corazón en la riqueza, sino que entienden que están sirviendo al príncipe de los pastores, están sirviendo al rey. Esa es la motivación más grande. Y saben, como dice el apóstol Pedro, que en ocasiones saben que el que les sustenta al final es Dios. Por eso ellos ponen su confianza en Cristo, en aquel que le ha otorgado ese lugar. Pero también tenemos, hermanos, responsabilidades en cuanto a esto, y lo sabemos. Y podríamos preguntar o preguntarnos, ¿nos gustan los sermones de nuestros líderes, de nuestros pastores? ¿Nos gusta la consejería cuando no sabemos tomar decisiones y necesitamos guía? Nos gusta saber que ellos están orando por nosotros, que están velando por nuestras almas, que están dedicando su vida por nosotros. Claro que sí. Damos gracias a Dios por eso. Pero también debemos hacer nuestra tarea como la Biblia nos manda, de sustentar a nuestros ancianos para que ellos no se enreden en las necesidades económicas, para que no estén pensando en el dinero, sino en servir a Dios. Y como responsables, como ovejas, tenemos esta tarea, hermano, de comprometernos, de sustentar,
Y lo sabemos. De comprometernos, de saber que aquellos están velando por nuestras almas y son, como dicen las Escrituras, son dignos de doble honor. Y esa es nuestra tarea también como oveja. Es imposible, hermanos, hablar de la responsabilidad de los pastores, de esta gran labor, sin que eso también nos haga recordar nuestra responsabilidad como oveja. Cuarto, otra forma de cómo apacentar, dice el apóstol Pedro en el versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto también vemos a muchos lobos que se han omitido esta parte pastoral, este llamado, teniendo señorío. Y lo vemos, que se ponen como si fueran los señores de la iglesia. Vemos allí multitudes, vemos megas anfiteatros, presentando allí a apóstoles, a profetas, a pastores, haciendo lo que bien les parece, manipulando a las personas, violentando a cada una de las ovejas en su conciencia, poniendo reglas y orden donde va más allá de la palabra inspirada de Dios, desprestigiando a quienes no siguen su forma y quienes no les apoyan, y lo sabemos, lo vemos a esto, de acuerdo a sus parámetros, no al establecido por la palabra de Dios. Estos hombres desean siempre tener los primeros lugares, como Diótrefes. Encontramos un caso en la Escritura. Constantemente buscando reconocimiento de la gente, que la gente les alabe, como los fariseos. Pero el apóstol Pedro dice, no es así como se describe o se caracterizan aquellos líderes que Dios ha levantado. ¿Por qué? Porque ellos desean ser como Cristo. Quien sí, Él era alguien que verdaderamente se caracterizó por venir a imponer, no venía a imponer su autoridad como la que vemos hoy en los pastores de estas iglesias, de estos líderes que están haciendo mercadería de la gente. Cuando nosotros vemos al Señor, no imponía como un tirano su autoridad, sino que fue siempre un ejemplo. Cuando vemos el caminar de nuestro Señor, vemos que Él era ejemplo en todo. Alguien que, si usted puede notar, incluso hasta los niños querían venir delante de Él. En otras palabras, mis queridos hermanos, si verdaderamente sigues teniendo esta convicción, hemos hablado en el principio, de ser parte de aquellos que Dios ha llamado al ministerio, debes entender que la iglesia nunca te va a pertenecer. Y oramos, hermanos, oramos constantemente para que el Señor levante más diáconos en primer lugar, que levante más pastores en este lugar, y es el deseo constantemente que podamos tener muchos líderes en este lugar. Pero entiendan esto, que la iglesia no te va a pertenecer a ti, sino que la iglesia es del Señor. Nunca va a ser un proyecto personal la iglesia, porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Cristo ha dado su vida por su iglesia. De Él es la iglesia y a Él le pertenece. Si has recibido el llamado, si te estás preparando, recuerda, hermano, esto una y otra vez. Es sumamente importante. Y tercero, y terminamos, la recompensa por hacer esta labor. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué maravilloso. Cuando hayas apacentado a las ovejas, cuando te hayas ocupado de darle el alimento espiritual que Dios te ha dicho, que es su palabra, habiéndolo hecho no por fuerza, sino voluntariamente, con gozo, el saber lo que la palabra hace en la vida de cada una de las ovejas,
Lo has hecho no por ganancia deshonesta, no teniendo tu vista en el dinero, no teniendo el señorío porque sabes que la iglesia le pertenece a Cristo. De lo contrario, siendo un ejemplo para la Grey. Entonces, pastores, esta es su promesa que da el apóstol Pedro. Cuando el maravilloso príncipe aparezca, qué hermoso nombre que le da el apóstol Pedro. El príncipe de los pastores recibirán la corona de gloria. Una corona eterna, un reconocimiento eterno, no como lo que da en este mundo. Por su dedicación, por su labor. Y piensa cuando estés delante del príncipe de los pastores y escuche: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entendemos que la mayor recompensa es Cristo mismo. Todos tendremos nuestro reconocimiento por servir al Señor, pero nuestra mayor recompensa es Cristo. Él es la perla de gran precio que todos queremos alcanzar. Más allá de los reconocimientos, que podamos servir incluso nosotros del lugar donde nos toca a ese Rey. Y pensamos, y ya terminando, si queremos que el liderazgo de nuestra iglesia, pensando en nuestra iglesia, el liderazgo de pastores, de ancianos funcione con eficacia, nuestra responsabilidad como oveja es orar. Es dedicar tiempo para esto. Orar por hombres que estén firmes, completamente comprometidos con la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios. Oremos para que los hombres que se levanten en este lugar busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hombres que sean presentados como sacrificio vivo delante de Dios. Oremos para que Dios levante esclavos de Cristo en este lugar. Oremos para que amen a Jesucristo por encima de todas las cosas, que estén dispuestos a sacrificar a sí mismos gustosamente por el bien de las ovejas. Oremos para que los hombres amen a Cristo como Cristo amó a su iglesia. Oremos por aquellos que nos van a guiar en la tarea pastoral, que sean hombres autodisciplinados, desinteresados. Oremos por hombres que se levanten de este lugar, que tomen su cruz y que estén dispuestos a sufrir por su iglesia. Porque esta es la gran responsabilidad, mis queridos hermanos, de apacentar a la grey de Dios. Oremos por los que ya están en este camino, los que ya están ejercitando la manera en la que Pedro dice que deben apacentar a la grey. Oremos por nuestros pastores. Padre, gracias por esta tu palabra. Sin duda, Padre, te pedimos perdón porque muchas veces vemos la tarea pastoral como algo superficial. Pero gracias, porque por medio de tu palabra y por medio de esta carta hemos visto que no es fácil. Por eso ayúdanos a comprometernos de orar por ellos, de servir al lado de ellos, a tu iglesia, a la cual también amamos. Padre, gracias y ayúdanos a irnos con este peso en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Os invito a ponerse de pie.